quiero agradecer la oportunidad que me han dado para poder darles esta charla, y bueno, especialmente a Laura Reicher. Y bueno, voy a empezar entonces compartiendo pantalla para mostrarles la presentación. Un segundo. Se me complicó esto. Ahí estamos. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, avísenme si se ve bien. Perfecto. Listo. Bueno, entonces comienzo. La idea de esta charla es, bueno, contarles un poco qué es el Núcleo Argentino de Investigación en Astrobiología, y también comentarles un poco qué temas de investigación estamos realizando actualmente, y hacia el final de la charla me voy a enfocar específicamente en uno de los últimos papers que publicamos, bueno, para contarles más específicamente cómo son los experimentos que hacemos. Calculo que, bueno, la mayoría de ustedes sabe qué es la astrobiología, pero bueno, para los que no sepan, la astrobiología es un área de la ciencia que estudia el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo, y tiene como característica el ser inter o multidisciplinaria. Eso quiere decir que se nutre de distintas áreas de la ciencia, no solo la astronomía o la astrofísica, como su nombre lo indica, y la biología, sino de muchas otras. Y bueno, ¿y qué es el núcleo AstroBioAR? Me gustaría contarles primero de qué se trata. En realidad, los núcleos de investigación son entidades destinadas a potenciar la investigación colectiva en distintos campos temáticos que sean relevantes para determinada disciplina, así como también para la sociedad y para el trabajo inter e intradisciplinario. Esta es una definición que tomé de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que refleja lo que es nuestro núcleo. La organización de un núcleo además puede tomar distintas formas, y en nuestro caso el núcleo es inter o multiinstitucional, además de ser interdisciplinario. Y en realidad la idea del núcleo, la idea fundacional, yo la tomé del núcleo de investigación en astrobiología que existe en Brasil, que está coordinado por el doctor Jorge Horvath, y bueno, digamos, en el cual estuve trabajando durante los años 2013 y 2014. En cuanto al origen y a la estructura del núcleo, bueno, en realidad el núcleo surge a partir de esfuerzos colaborativos que venía realizando con distintos investigadores en el país, en Argentina y también en el exterior. Y en cuanto a la estructura, en realidad es una estructura horizontal, en donde hay una coordinación o una dirección, que bueno, es el rol que tengo dentro del núcleo, y hay una relación que es horizontal con el resto de los miembros, ¿no? Con el resto de los investigadores. Tenemos una página web que es astrobioargentina.org, que bueno, también los invito a visitar por si quieren saber más del núcleo. En cuanto a los investigadores que participan del núcleo y las instituciones y las disciplinas, bueno, acá están marcados con distintos colores digamos, los backgrounds de cada investigador, o sea, los backgrounds en cuanto a sobre qué áreas trabajan. Bueno, en color azul están los astrónomos y los astrofísicos, en verde los biólogos, y después, bueno, en color naranja, la gente que trabaja más del lado geológico o de cosmoquímica. Y después hay colores intermedios, que son las personas que tienen backgrounds más interdisciplinarios. Bueno, hay investigadores del IAFE, bueno, yo pertenezco al IAFE también, y también está el doctor Juan Luna en el IAFE, que es astrónomo, astrofísico. Y después tenemos de la Comisión Nacional de Energía Atómica el doctor Óscar Opeso y la doctora Ana Forte Giacobone, que no solo trabajan en el área de microbiología, sino también que hacen fotobiología, particularmente la radiación ultravioleta, que es uno de los temas que desarrollamos. Y también, bueno, la doctora Paula Trivelli y la doctora Nancy López, de la Facultad de Ciencias Exactas,
Departamento de Química Biológica, la doctora María Eugenia Varela, que es especialista en cosmoquímica, del ICATE en San Juan. Y después tenemos investigadores del exterior del país, de distintos lugares, de Austria, de Reino Unido, de Brasil y de Alemania. En realidad, bueno, ahora para ir específicamente al tema de la charla, la astrobiología se basa en una serie de preguntas que podríamos decir que son las preguntas troncales de la astrobiología. En realidad hay muchas otras, pero bueno, estas podríamos decir que son como 4 preguntas básicas que la astrobiología intenta resolver. ¿Qué es la vida? ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? ¿En qué lugares del universo es posible que exista vida más allá de la Tierra? ¿Y cómo podemos detectar vida en otros planetas? ¿O cómo podemos estimar las chances de que exista vida en otros lugares del universo? En cuanto a lo que realizamos nosotros, los ejes centrales de investigación están focalizados en las 3 últimas preguntas, básicamente, que es bueno, un poco de lo que voy a hablar en esta charla. Y bueno, en realidad yo ahora venía hablando de vida, pero ¿qué tipo de vida? ¿No? Hay muchas formas de vida en la Tierra. Y en realidad si uno comparara, por ejemplo, los límites físico-químicos actuales de la vida en la Tierra y uno hiciera una comparación entre los microorganismos y algún otro ser vivo, por ejemplo, bueno, acá he tomado los seres humanos como ejemplo, pero podría ser otro, lo que vemos es que los microorganismos son capaces de soportar un rango mucho más amplio de condiciones físico-químicas que otros seres vivos en general. Y por esto son modelos muy interesantes en astrobiología, además del hecho de que son las primeras especies vivientes en surgir en la Tierra, son capaces de soportar un rango más amplio de condiciones físico-químicas extremas, como les decía antes, lo que hace que uno pueda pensar en otro tipo de ambientes que pueden existir en otros planetas. Además tienen una amplia variedad de metabolismo y son las especies más abundantes en la Tierra. Y bueno, en cuanto a las líneas de investigación e interacciones entre áreas, que tienen que ver con estas preguntas que les comentaba antes, bueno, básicamente estas serían las áreas principales y las interacciones que existen entre estas áreas que dan lugar a distintos temas de investigación. No voy a tener tiempo de hablar de todos, pero bueno, voy a hacer como un pantallazo general y después me voy a enfocar en particular en uno de los temas. Pero bueno, en líneas generales, trabajamos en lo que tiene que ver con el origen de la vida y los mecanismos de litopanspermia. Esto es un proyecto que se llama Proyecto Biosan, es un proyecto internacional. Ahora les voy a contar qué es la litopanspermia. Después también trabajamos en lo que tiene que ver con la habitabilidad planetaria, tanto en el sistema solar y en planetas que están fuera del sistema solar. Eso también involucra el proyecto Biosan, pero también otro, que es el programa ExoWeb. Y después también trabajamos en lo que tiene que ver con los ambientes hipersalinos, y bueno, cómo esos ambientes hipersalinos pueden ser, los ambientes hipersalinos terrestres pueden ser análogos a los de otros planetas. Y bueno, también hemos trabajado en lo que son métodos para detectar vida en otros planetas. En cuanto a el tema de la litopanspermia, en realidad viene de la hipótesis de la panspermia. La panspermia lo que propone es que sería posible que exista transferencia interplanetaria de vida. Eso quiere decir que en principio uno podría pensar que formas de vida microscópicas podrían viajar entre planetas. Eso era un poco a ciencia ficción, pero bueno, es una hipótesis que existe desde hace bastante tiempo y se intenta probar si esto sería posible o no. Y en particular, la litopanspermia tiene que ver con que ese transporte de esas formas de vida se daría a través de meteoritos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, en ese caso uno tiene 3 pasos fundamentales. Uno puede identificar 3 pasos fundamentales: un paso de escape, en donde un cuerpo, por ejemplo, impacta sobre el planeta, en donde, por ejemplo, ese planeta podría contener formas de vida microscópicas. Esa roca se eyecta, ese meteorito se eyecta y
digamos, si contiene formas de vida pueden viajar en el espacio interplanetario y luego ingresar a otro planeta. Si hay condiciones prósperas, esas formas podrían prosperar en ese planeta planetario, porque es el que propone, digamos, o implica una mayor cantidad de factores que serían dañinos o letales para esas formas de vida. Los otros pasos también se han evaluado a través de distintos experimentos, experimentos incluso de microbiología espacial. Lo que se ha visto es que en general los pases de viaje interplanetario e de ingreso al planeta receptor serían los más limitantes para este proceso. Y en referencia a esto, también, y al hecho de la existencia de ambientes hipersalinos y estos análogos planetarios, a nosotros nos interesan los cristales de sal, que se llaman halitas, son minerales de cloruro de sodio. Estos minerales existen en la Tierra y se forman en realidad por procesos de evaporación de cuerpos de agua hipersalinos, y lo cuento así muy rápidamente, pero digamos en esos procesos en donde, por ejemplo, en esos cuerpos de agua hipersalinos hay microorganismos, se forman estos cristales de sal por evaporación de agua, y esos cristales de sal pueden atrapar microorganismos dentro de lo que se llama inclusiones fluidas, que son como burbujas de líquido que se forman adentro de la matriz sólida del cristal. Y bueno, lo que se ha visto es que los microorganismos permanecen viables dentro de esas burbujas de líquido dentro del cristal, y bueno, luego cuando, por ejemplo, por cambios estacionales, esos cuerpos de agua vuelven digamos, a tener agua nuevamente, luego de un periodo de sequía, esos cristales de sal se disuelven y esos microorganismos, o sea, se mantienen a lo largo del tiempo en esos procesos en donde quedan atrapados y liberados del cristal. Y lo más interesante es que además estos procesos son procesos muy antiguos también, y existen depósitos de sal del Pérmico, del Triásico y del Cretácico, en donde estos microorganismos han quedado atrapados, y varios papers han propuesto que es posible recuperar microorganismos viables de esos cristales de sal tan antiguos. Esto lo hace muy, muy relevante para estos estudios de litopanspermia, porque bueno, una de las ideas de nuestros, que tienen que ver con este tema de investigación es que los cristales de sal, las salitas, podrían servir como estructuras de preservación de microorganismos en estos procesos de panspermia, estos viajes interplanetarios que en muchos casos implicarían viajes de millones de años. Y además, las salitas se ha visto que pueden funcionar como estructuras de protección de la radiación ultravioleta. Y bueno, esto es un paper en donde bueno, se propone que las salitas pueden funcionar como estructuras del apantallamiento del UV, lo que los hace más interesantes estos minerales para que los estudiemos en este contexto. Y bueno, otra cosa más que suma al hecho de que sean interesantes para nosotros es que también existen, o existirían en principio, halitas en otros planetas, especialmente en Marte, donde se han encontrado depósitos de sal, y se supone que existen también halitas. Y también se han encontrado halitas en meteoritos. Particularmente a nosotros nos interesa el meteorito marciano, en donde se han encontrado halitas que se llaman Ajla, que bueno, es un meteorito que se ha encontrado que contiene, digamos, este tipo de mineral. Entonces nosotros trabajamos en el tema de las halitas, en meteoritos, y cómo podrían ser estructuras de protección. Y bueno, este es un ejemplo de un trabajo que estamos realizando, que estamos por publicar, que tiene que ver con trabajar con halitas microcristalinas y ver cómo esas
alitas pueden proteger a los microorganismos de las condiciones del medio interplanetario, que bueno, no solo implican exposición a radiación, sino también a vacío. Y bueno, para esto lo que hacemos es hacer simulaciones en condiciones experimentales, simulaciones del medio interplanetario, es decir, tratar de recrear algunas de las condiciones del medio interplanetario, como por ejemplo el vacío o la radiación ultravioleta. En el caso de este trabajo lo que hicimos fue simular ambas condiciones y bueno, ver qué pasa con la exposición, digamos, de microorganismos que están atrapados en alitas respecto de los que no lo están, y también testear qué pasa cuando se trata de microorganismos halófilos que quedan atrapados en alitas, y cuando, qué pasa, digamos, con microorganismos que no son halófilos y también quedarían atrapados en alitas. Y bueno, para estos estudios también hay toda una parte astrofísica que tiene que ver con estudiar las condiciones de la existencia de radiación en el medio interplanetario, y como a nosotros nos interesa estudiar esto en el contexto del origen de la vida, porque la litopanspermia se propone como un posible mecanismo para el origen de la vida en la Tierra, nos interesa también estudiar las condiciones del Sol en ese momento, por ejemplo, postulando un viaje entre Marte y la Tierra, un caso de litopanspermia entre Marte y la Tierra. Entonces, bueno, pensar en cómo era el Sol en ese momento. El Sol, digamos, en el momento del origen de la vida en la Tierra, no es como estrella, no es el mismo Sol que tenemos hoy en día, era una estrella mucho más activa, y por lo tanto emitía más radiación, particularmente para los rangos de UV de longitud de onda corta. Entonces, bueno, considerando esto, realizamos distintos experimentos, y bueno, esto es algo que vamos a publicar muy pronto. También los ambientes hipersalinos son interesantes por el hecho de que no solo en Marte existen estos ambientes, sino también porque en otros cuerpos planetarios en el sistema solar podemos encontrar ambientes salinos o hipersalinos. En varias lunas de distintos planetas en el sistema solar que se proponen actualmente como potencialmente habitables, es decir, que potencialmente podrían tener formas de vida, existen ambientes que son subterráneos, en donde hay océanos que implican digamos, la existencia de agua con altas concentraciones de sal. Y en general en estos cuerpos planetarios lo que tenemos es una estructura donde hay una capa de hielo, y debajo de esa capa de hielo encontramos estos océanos. Así que bueno, desde ese punto de vista también es interesante estudiar estos ambientes. Y también, como les decía antes, el hecho de que algunos de estos ambientes terrestres, estos ambientes hipersalinos, se han propuesto como análogos planetarios, nos lleva también a pensar en la posibilidad de comparar desde el punto de vista geológico cómo son esos procesos y cómo los microorganismos interaccionan con estos minerales, y si uno podría realmente hacer una analogía entre esos procesos que ocurren en la Tierra y los que ocurren en otros planetas. Y para eso también hacemos experimentos de simulación experimental, para recrear estos procesos que ocurren en otros planetas. Y para eso lo que usamos son cámaras de simulación, que son cámaras en donde uno puede controlar distintos parámetros, como la composición gaseosa, la presión, la temperatura y la radiación. Y esto, bueno, es otra de las cosas que estamos haciendo actualmente. Y bueno, ya pasando más al tema que les quería comentar en la charla, que va a referir al último paper, digamos, esto se trata de lo que se llama habitabilidad planetaria, que es estudiar las chances de que pueda existir vida en otros planetas, y eso puede ser dentro del sistema solar o fuera del sistema solar, que es lo que se llaman los exoplanetas. Con respecto a los exoplanetas, hay un interés creciente en estudiarlos, porque
debido al desarrollo de técnicas, digamos, diversas técnicas, es posible cada vez más detectar este tipo de planetas, y hay una fracción de esos exoplanetas que son interesantes para la astrobiología porque podrían ser, en principio, potencialmente habitables. Y bueno, eso es lo que nos interesa estudiar. Cuando hablamos de habitabilidad planetaria, en realidad pensamos en planetas que son de tipo rocoso, es decir, similares a la Tierra, y en cuanto a las condiciones, como nos basamos en las formas de vida que conocemos, que son hasta el momento las únicas formas de vida son las terrestres, nos basamos también en los requisitos de esas formas de vida. Una de las características, bueno, fundamentales es que sabemos que la vida requiere de agua líquida, pero bueno, también hay otros factores necesarios, y también hay que tener en cuenta las condiciones ambientales de ese planeta o de esos planetas. Y también no solo la condición que puede tener estos planetas, sino también en qué zona se encuentran estos planetas orbitando alrededor de la estrella, de tal manera que puedan tener agua líquida en su superficie. Y esto va a tener que ver con el tipo de estrella que estén orbitando. Para estrellas más calientes vamos a tener lo que se llama, podemos definir, digamos, con respecto a la estrella, podemos definir una zona de habitabilidad, que es esta región de color verde que encontramos acá en esta representación, que es la zona de habitabilidad de agua líquida, que significa que es la región en donde un planeta puede orbitar alrededor de una estrella de manera tal de tener agua líquida en su superficie. Y esa zona de habitabilidad va a variar dependiendo de qué tipo de estrella estemos hablando. Si son estrellas más calientes, esa zona de habitabilidad se va a desplazar hacia afuera, y si son estrellas más frías, esa zona de habitabilidad va a estar más cerca de la estrella. En este caso, especialmente, es bastante crítico el tema de la radiación que emite la estrella, porque, digamos, al el planeta estar más cerca, esa radiación podría llegar a afectar más a esas formas de vida. Pero bueno, esto no es el único factor que tenemos que tener en cuenta. Hay otros factores necesarios, y bueno, dentro del tipo de estrellas que podemos considerar, no quiero abundar mucho en cuestiones de astrofísica, no los quiero aburrir, pero bueno, meramente contarles esto, porque después lo voy a mencionar en la charla, que hay distintos tipos de estrellas, y las estrellas que nos interesan en astrobiología son las que se llaman estrellas de secuencia principal, que son estas que encuentran acá, y se denominan con letras, y en particular hay una serie de estrellas de secuencia principal que son las que nos interesan específicamente, y que tienen que ver con los tiempos de vida media que tienen estas estrellas, porque estos tiempos de vida media, en principio, digamos, harían factible que se pueda desarrollar vida en el planeta, y esto tiene que ver por comparación con, también con la evolución de la vida en la Tierra. Entonces, como les decía antes, hay que tener en cuenta varios factores, no solo el agua líquida en la superficie del planeta, y hay un factor que puede ser limitante para la vida, que es la radiación estelar. Y en particular, la radiación ultravioleta digamos, es capaz de alcanzar la superficie del planeta, y entonces puede tener un efecto sobre la vida que podríamos decir que puede ser directo o indirecto. Efectos directos serían efectos de la radiación a nivel de la química prebiótica, es decir, en el origen de la vida, de las primeras células, o bien a nivel de las células o microorganismos. Y después tenemos otro rango de efectos que serían los efectos indirectos, es decir, efectos que ocurren, por ejemplo, a nivel atmosférico, interacciones de la radiación con la atmósfera, y digamos, esas condiciones, cómo podrían a su vez influir sobre la vida. Con respecto a la radiación ultravioleta, ahí digamos, podemos dividirla en distintos rangos de longitudes de onda, y particularmente la radiación UVC y UVB son las que resultan más dañinas para la vida. Y bueno,
acá, yendo un poco más a la parte astrofísica, necesito contarles esto para que después entiendan el paper, cómo se dan estas emisiones de radiación en las estrellas. En realidad podemos encontrar dos estados en los cuales las estrellas emiten radiación: un estado de quiescencia, que es un estado en el cual se emite radiación basal. Acá hay un gráfico en donde muestro el brillo de la estrella en función de la emisión de radiación, y lo que ven es distintos colores. En color celeste está representado la emisión en quiescencia, pero después podemos tener otras situaciones donde la emisión de radiación aumenta repentinamente, y usualmente en cortos periodos de tiempo, en escala de segundos a alrededor de horas, o menos de hora y media, digamos, que es lo que se llaman los flares y superflares, o fulguraciones en castellano, en donde hay altas cantidades de emisión de energía. Si son, digamos, emisiones que superan los 10 a las 33 ergios, son lo que se llaman superflares, se clasifican como superflares. Y bueno, esto ocurre en distintos tipos de estrellas, y en lo que les comentaba antes, esas estrellas de secuencia principal, que son las que nos interesan para la astrobiología. Por lo tanto, es de interés estudiar el impacto de estos eventos. Y además, el impacto de los flares y los superflares sobre las vidas fue escasamente estudiado. Así que bueno, es otra razón para hacer estos estudios. Ya existen, digamos, algunos trabajos que intentan evaluar cómo influiría la radiación ultravioleta emitida por estrellas en la superficie planetaria, y por ende en las formas de vida que puedan existir en esos planetas. Pero nos encontramos con algunos problemas. Por ejemplo, muchos de estos estudios sugieren o asumen que esos planetas tienen atmósferas con ozono, y en este caso lo que tenemos es que, bueno, como calculo que la mayoría de ustedes sabrá, el ozono filtra parte de la radiación ultravioleta. Particularmente filtra la radiación UVC y parte de la radiación UVB, que es la más dañina para la vida. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en la Tierra actual. En la Tierra primitiva no había capa de ozono, pero en la Tierra actual tenemos ozono. Y entonces, si asumimos este tipo de atmósferas, bueno, tendríamos que esas formas de vida estarían protegidas, pero de la radiación ultravioleta. Pero ¿qué sucede? Distintos estudios de fotoquímica determinaron que, por ejemplo, este tipo de atmósferas serían improbables en planetas que estén orbitando este tipo de estrellas, que se llaman, bueno, acá DMs, son estrellas enanas rojas, son un tipo de estrellas que son las más abundantes en la Vía Láctea, alrededor del 75%, y por lo tanto son de interés. También por otras cuestiones es más fácil detectar planetas que estén orbitando este tipo de estrellas, por lo cual son de gran interés. Entonces, en planetas que estén orbitando este tipo de estrellas, en principio no tendríamos capa de ozono, y esas formas de vida estarían expuestas a longitudes de onda del UV que son más dañinas. Y después también hay otro problema con estos estudios, y es que utilizan en general un modelado teórico para estimar el impacto biológico, que tiene que ver con... ¿me están escuchando? Perdón. Sí, se escucha sí, perfecto. Se escucha bien. Sí. Perdón, Perfecto. no sabía si me estaban escuchando. No, y bueno, entonces lo que les quería decir es, si, digamos, después lo que ocurre en otro tipo de estudios es que utilizan modelado teórico, es decir, no usan experimentos, y usan este modelado teórico para estimar el impacto biológico de la radiación ultravioleta. Y lo que utilizan en general son parámetros que toman de experimentos desde la literatura, y estos parámetros son, por ejemplo, la dosis letal 90, que ahora después les voy a hablar de esto,
Y bueno, esto es problemático porque, bueno, por un lado, digamos, hay estudios en donde se evalúa la supervivencia de organismos, de microorganismos expuestos al UV en ecosistemas terrestres, y ahí no tenemos, por ejemplo, el componente UVC de la radiación. Y después, por otro lado, cuando digamos, se utiliza radiación UVC, por ejemplo, proveniente de fuentes artificiales, que es el caso de los estudios que tienen que ver con procesos de desinfección o de radioresistencia, lo que se ve es que, digamos, usan bajas tasas de fluencia del UV, o sea, usan bajas cantidades de radiación del UV, que son mucho más bajos que lo que tendríamos en comparación a los flares y las superflares. Y bueno, acá hay algo que hay que tener en cuenta, que las características de la radiación incidente, ya sea la longitud de onda, las tasas de fluencia, van a determinar los efectos biológicos que uno va a tener, y entonces uno en principio no puede extrapolarlo. Y bueno, ahora voy a ir más específicamente a estos puntos. Nosotros lo que hicimos entonces fue crear este programa en donde precisamente intentamos expandir y mejorar estudios previos a partir de la incorporación de estudios de laboratorio. Y el primer caso de estudio que tomamos tiene que ver con una estrella que se llama Próxima Centauri y un planeta que orbita esa estrella que se llama Próxima B. Ese es un estudio que publicamos en una revista que se llama Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, donde, bueno, ahora específicamente les voy a contar qué es lo que hicimos. Para que, bueno, más o menos se den una idea concreta, Próxima Centauri es una estrella que se encuentra a 4 años luz respecto de la Tierra, y es bueno, una estrella que tiene orbitando un planeta que se llama Próxima B, que en principio sería el planeta potencialmente habitable más cercano al sistema solar. Y bueno, esto hace que sea de interés también para estudiarlo. Y bueno, es un exoplaneta rocoso y bueno, tiene algunas características similares a las de la Tierra. Y además, el tema es que orbita esta estrella que se llama Próxima Centauri. Esta estrella es una enana roja de las que les comentaba antes, por lo tanto esa zona de habitabilidad de agua líquida está, digamos, bastante cerca de la estrella, entonces esas emisiones de radiación tendrían en principio mayor impacto sobre formas de vida potenciales que podrían existir. Entonces, bueno, ¿qué hicimos en este estudio? En principio, primero calculamos cuáles son las emisiones de radiación UV durante la aquiescencia y cuáles serían esas emisiones de radiación ultravioleta durante flares o superflares. Eso lo tenemos que considerar en la superficie del planeta, o sea que hay que calcular la emisión de radiación y luego considerar la distancia del planeta y ver cuánto llega a la superficie. Para eso lo que consideramos entonces son las tasas de fluencia, para quienes no estén tanto en el tema de fotobiología, o la tasa de fluencia sería como, la potencia radiativa incidente desde todas las direcciones en una pequeña esfera dividida por la sección transversal del área de esa esfera, es decir, que nos da algo que está en unidades de watts por metro cuadrado, ¿sí? Es como si fuera el flujo de radiación. Y después tenemos la tasa de fluencia por el tiempo, que es lo que nos da la fluencia. Esto comúnmente se lo denomina dosis, pero bueno, en realidad acá hay un tema de terminología, es un poco complejo, porque en realidad la dosis implica que uno conoce la cantidad de radiación absorbida, y para la radiación ultravioleta esto no es válido. Entonces es preferible utilizar el término fluencia, que es lo que voy a usar durante esta charla. Pero bueno, para que ustedes entiendan, bueno, puede ser similar a lo que es la dosis, que está en unidades de joules por metro cuadrado. Entonces, primero lo que hicimos es estudiar la radiación ultravioleta en quiescencia sobre la superficie del planeta. Y acá lo que quisimos ver es, por un lado, estudiar
¿qué otro tipo de composiciones atmosféricas uno podría tener en estos planetas que no sean ozono? Diversos trabajos han propuesto que estos planetas que orbitan este tipo de estrellas podrían tener atmósferas que están compuestas por dióxido de carbono y nitrógeno. Y en este panel que ven del lado de la izquierda lo que tienen es la cantidad, o sea, la radiación ultravioleta dividido en longitudes de onda en función de la irradiancia, es decir, de este flujo de radiación. Y esto está en función de digamos, de la concentración de dióxido de carbono, es decir, que si nos vamos hacia abajo, aumenta la concentración de dióxido, y esto también lo hicimos considerando distintas presiones, rango de presiones entre 100 y 5000 milibares, y esto, digamos, si nos desplazamos hacia la derecha, aumenta la concentración de dióxido. Esto es un modelado, son modelados de lo que se llama la transferencia radiativa, son cálculos que se hacen y uno puede obtener los resultados de cuáles serían los valores de irradiancia, de tasas de fluencia de UV que llegan a la superficie. Y lo que se observa es que a medida que aumenta la concentración de dióxido, el apantallamiento al UV aumenta, así como también aumenta a medida que aumenta la presión. Entonces lo que vemos es que estas atmósferas en principio podrían proveer, digamos, protección, apantallamiento a la radiación UV y UVC, digamos, no solo el ozono podría proveer este tipo de apantallamiento, sino también este tipo de atmósferas. Y esto expande el concepto de atmósferas protectoras. Pero después, por otro lado, lo que vimos es analizar los flujos, aún no teniendo esta atmósfera, este tipo de atmósferas, y lo que vimos es que las cantidades de radiación ultravioleta en quiesencia que llegarían a la superficie del planeta son despreciables desde el punto de vista biológico. En este cuadrito que ven acá abajo están comparados los niveles de radiación, las tasas de fluencia de radiación UV dividido por longitud de onda en la superficie de Próxima B respecto a los que tendríamos en la Tierra. Lo que se ve es que en la Tierra son significativamente más altas esas tasas de fluencia, por lo tanto no serían limitantes para la vida en Próxima B. Esto es para el UVA y el UVB. Y para el UVC lo que tenemos es que, bueno, el UVC no llega a la superficie del planeta, como les decía antes, en la Tierra. Si llegara a la superficie Próxima B tendríamos este valor. Y para compararlo, lo que hicimos fue tomar experimentos que se hicieron en la órbita terrestre, experimentos de microbiología, en donde se vio que había supervivencia de microorganismos expuestos a estas cantidades, a estas tasas de fluencia de UVC. Por lo tanto, en comparación, estimamos que tampoco tendría un impacto letal sobre la vida en principio. Por lo tanto, esto no resulta de interés para realizar experimentos porque ya sabemos que no tendrían mayor impacto biológico. Pero sí resulta de interés estudiarlo en el contexto de los flares y superflares, porque esas cantidades de radiación son mucho más altas. Lo que hicimos fue calcular valores típicos medios que podríamos tener para flares en la superficie de este planeta, que sería este valor que encuentran acá, 8,3 watts por metro cuadrado, y para superflare, que sería 10 veces más alto aproximadamente. Y bueno, si comparamos esto con las tasas de fluencia de literatura, son muchísimo más altas, ¿no? En la literatura estamos en un rango de 1 watt por metro cuadrado, más o menos. Entonces, lo que hicimos fue generar estas tasas de fluencia artificialmente en condiciones de laboratorio. Nosotros nos focalizamos en particular en la radiación UVC, porque es en principio la que tendría mayor impacto biológico, y entonces lo que hicimos fue usar una lámparas de mercurio de baja presión para generar esta radiación.
Y además consideramos los experimentos utilizando distintas escalas de tiempo. Por ejemplo, para flares consideramos duración típica que podrían tener estos eventos, entre 5 segundos y 1 hora y 15 minutos. Y para el superflare consideramos un caso de un superflare que fue estudiado en esta estrella Próxima Centauri, y tomamos el pico del flare, que bueno, allí consideramos distintos tiempos entre 5 segundos y 420 segundos. En realidad, cuando nosotros irradiamos con una tasa constante. O sea, en un flare uno tendría esta situación donde uno tiene un pico de radiación, pero bueno, nosotros irradiamos con una tasa constante, de esta tasa de fluencia constante, ¿no? Y además consideramos que los microorganismos recibirían esta radiación en el peor escenario posible. Eso quiere decir que no tendrían apantallamiento de ningún tipo, ni biológico ni ambiental. Es decir, que no estarían protegidos por una atmósfera, ni estarían debajo de un océano, por ejemplo, protegidos de la radiación ultravioleta. Y bueno, como les decía antes, consideramos el rango UVC particularmente. Yendo específicamente a los experimentos microbiológicos, utilizamos 2 microorganismos diferentes porque nos interesaba ver qué pasaba en microorganismos de dominios distintos, y por eso usamos arqueas y bacterias. Por un lado usamos una arquea halófila, este es un halófilo extremo, estos son postulados como microorganismos que son tolerantes a la radiación UV, y en este caso utilizamos Halopherax volcani, que bueno, esto es una cepa que nos cedió Rosana de Castro, a quien le agradezco. Y después utilizamos una bacteria común, Pseudomonas aeruginosa. Para cada microorganismo realizamos 3 experimentos independientes. Como les decía antes, estas condiciones de radiación se dan en el peor escenario posible, y además de eso, por ejemplo, no permitimos el mecanismo de fotorreparación, para lo cual trabajamos con luz de sodio, porque esa luz de sodio evita la acción de las fotoliasas. Esto pensando en, bueno, microorganismos que quizás puedan no tener este mecanismo de reparación. Excepto en el último experimento, donde específicamente quisimos testear cuál sería el efecto de microorganismos que puedan hacer fotorreparación. Irradiamos en medio líquido, suspensiones de microorganismos, en un medio que es transparente al UV, también para prevenir el apantallamiento. El grupo control fue, por supuesto, un grupo no irradiado. Utilizamos cultivos en fase estacionaria, porque en principio esto se aproximaría más a la situación que uno encuentra en los microorganismos en la naturaleza. Y como les decía antes, hicimos un experimento adicional, considerando la tasa de fluencia más alta, en donde trabajamos, digamos, probando cuál sería el efecto del mecanismo de fotorreparación. En este caso lo que hicimos fue, durante la incubación, además exponerlos durante 3 horas a luz visible. Y bueno, este experimento tuvo, por supuesto, un control de oscuridad. Pero bueno, antes de contarles los resultados, quería comentarles que decían estudios previos respecto a la supervivencia de microorganismos en, por ejemplo, microorganismos que estuvieran expuestos a superflares en Próxima B. Y en estos estudios lo que se hizo es utilizar lo que se llama la dosis letal, que es la afluencia, la dosis o la afluencia a la cual un porcentaje de la población muere luego de ser expuesta. Nosotros evaluamos, en general se evalúan la supervivencia de estos microorganismos con este tipo de gráficos que son curvas de supervivencia, el logaritmo de n sobre n0, o sea, microorganismos no expuestos sobre microorganismos expuestos, en función de la afluencia o dosis. Esta dosis letal de 90 se toma de la parte del decaimiento exponencial de la curva. Usualmente estas curvas
digamos, de curva de supervivencia, el UV suelen tener un pequeño hombro al inicio y después tienen un decaimiento exponencial, y bueno, esta zona de la curva se toma este valor que es la dosis letal 90. Para microorganismos como Deinococcus radiodurans, por ejemplo, que fue el que utilizaron como parámetro para estos estudios, que es un microorganismo que es muy tolerante a la radiación y al UV, también se utilizaron estos valores este valor de 553 joules por metro cuadrado. Y entonces en base a esto predijeron que no habría supervivencia digamos, a superflares para fluencias más altas que este valor. Y para microorganismos que no sean radiotolerantes, como Deinococcus radiodurans, lo que predijeron es que debían estar protegidos de la radiación ultravioleta debajo, por ejemplo, de un océano, o protegidos por un tipo de atmósfera como el ozono, o sea, una atmósfera que contenga ozono, para que estén protegidos de esta radiación UV, si no de otra manera no serían capaces de sobrevivir. Pero bueno, entonces, yendo a los resultados de nuestro experimento, lo que encontramos es otra situación. Acá lo que les muestro son curvas de supervivencia de estos microorganismos expuestos a flares, que eso es el primer panel, y el segundo panel expuesto a superflare. Para flares utilizamos Halophrax volcani y Pseudomonas aeruginosa, y para superflares Pseudomonas aeruginosa. Bueno, hay varias cosas a considerar. En primer lugar, ustedes pueden observar que para todos los casos obtenemos curvas bifásicas. En el eje superior tenemos la afluencia, y en el eje inferior el tiempo de irradiación. En realidad son equivalentes, ¿sí? La afluencia es la tasa de afluencia por el tiempo de irradiación, nos da este valor. Y bueno, lo que vemos es que hay curvas bifásicas en todos los casos, tanto para flares como para superflares, independientemente del tipo de microorganismos. Y lo que llama la atención particularmente es esta cola. O sea, hay primero un decaimiento exponencial y luego esta cola, que en principio lo que nos estaría mostrando esto es que para fluencias altas lo que hay es supervivencia de una subpoblación de microorganismos en fracciones que van entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6, tanto para flares como para superflares. Y esto, digamos, es para los casos donde no consideramos que hay acción de fotoliasas. Para el caso donde evaluamos el efecto de fotoliasas, que es este panel que ven acá adentro, que es el que evaluamos en realidad para superflares, no observamos, al menos en nuestros experimentos, no observamos diferencias significativas respecto de los mecanismos de reparación con respecto a la supervivencia. Nosotros lo que obtuvimos fueron valores de fluencia, o sea, supervivencia hasta valores de fluencia de 40.000 joules por metro cuadrado, los valores más altos. Y esto en realidad es, bueno, digamos, valores que alcanzamos porque en realidad también en este punto se alcanza el límite de detección. Por lo tanto, podríamos pensar que incluso esos microorganismos serían capaces de tolerar fluencias más altas. Pero bueno, se alcanza el límite de detección y llegamos hasta ese punto. Y bueno, esto es interesante ponerlo en el contexto entonces de trabajos previos, en donde, como les había mencionado antes, decían que no había supervivencia por encima de 553 joules por metro cuadrado, incluso para un microorganismo muy radiotolerante como Deinococcus radiodurans. Y si uno comparara ese valor con lo que obtuvimos en nuestros experimentos, esto sería unas 72 veces más bajo que lo que obtuvimos nosotros. Pero a su vez podemos hacer otra comparación que es incluso más interesante, y es hacer el ejercicio de ver, de aplicar el mismo criterio
de trabajos anteriores en los resultados que nosotros obtuvimos, y esto es, digamos, está representado acá como ejemplo para el FLAIR y para el SuperFLAIR. Estas son las curvas de Pseudomonas aeruginosa para el FLAIR y SuperFLAIR. Y entonces, si consideramos los abordajes anteriores, tendríamos que tener en cuenta la parte exponencial de las curvas. Para el caso de FLAIR en Pseudomonas aeruginosa, lo que vemos es que hay primero un decaimiento exponencial. En realidad acá está ampliado en un pequeño panel, en realidad hay un pequeño hombrito y después hay una fase exponencial de esa curva en rojo. Y después lo que tenemos es que hay otro cambio de pendiente, que es la pendiente en verde. Acá entonces lo que tendríamos es como si fuera una subpoblación de microorganismos que son un poco más tolerantes al UV que los de la primera fase. Y por último tenemos esta tercera fase de la curva, en donde tenemos esa subpoblación de microorganismos que son tolerantes. Lo mismo lo vemos para el SuperFLAIR, solamente que acá esta curva es bifásica, o sea, tiene dos fases, nada más dos pendientes. Podemos identificar dos pendientes nada más en principio. Entonces, si uno tomara en cuenta esto y uno hiciera evaluaciones de supervivencia, por ejemplo, considerando las curvas rojas y verdes, uno lo que vería es que las fracciones de supervivencia que uno obtendría considerando esas curvas, digamos, esa parte de la curva, si uno trabajara a bajas fluencias, lo que obtendría son fracciones de supervivencia que son al menos 20 órdenes de magnitud menores a las que se observan experimentalmente si consideráramos los experimentos que nosotros hicimos en donde trabajamos a fluencias más altas. Y esto lo que muestra es que hay realmente una limitación en este enfoque, y hay una necesidad de hacer experimentos como los que realizamos, que específicamente estén enfocados en evaluar tasas de fluencia muy altas como las de FLAIRs y SuperFLAIRs, y por lo tanto no es, digamos, no es factible deducir estos datos de la literatura en donde se trabaja a bajas tasas de fluencia, porque nos lleva a una conclusión errónea. Otras conclusiones generales de este estudio que hicimos es que, bueno, es el primer trabajo experimental que testeó el efecto de FLAIRs y SuperFLAIRs, y sugiere entonces que la vida en principio podría hacer frente a entornos que están altamente irradiados en la superficie de otros planetas, donde hay condiciones que son muy diferentes a las que encontramos en la Tierra. Esto habla de cierta plasticidad de la vida también para adaptarse a otras condiciones. Por otro lado, esa cola que vemos en las curvas es un fenómeno que es muy conocido, pero no está completamente explicado, que bueno, bien puede ser persistencia o puede ser agregación, y esto bueno, es algo que nos interesa estudiar, y que se observa tanto en microorganismos expuestos a antibióticos o a radiación ultravioleta, y se ha visto tanto para bacterias como para arqueas. Es decir, que sería posible generalizarlo a todos los procariotas. Y de esta subpoblación de supervivientes que podemos ver en la cola, lo que uno puede esperar es que después de algunas divisiones celulares, esa población se pueda restaurar, y por lo tanto un FLAIR o un SuperFLAIR no esterilizaría la superficie de un planeta, por lo cual estas formas de vida podrían prosperar. Y en estudios futuros, bueno, nos interesa particularmente evaluar la naturaleza de la cola, de la curva de supervivencia, es decir, por qué se origina esta cola, cuál es el mecanismo que está detrás, y también qué pasaría si hay FLAIRs o SuperFLAIRs repetitivos, porque estos son eventos que ocurren repetitivamente en estas estrellas, ¿no? Y también en referencia a estudios que van digamos, por esta línea, estamos también ahora planeando estudiar otra estrella que tiene un sistema planetario. En este caso lo que tenemos es un sistema planetario que se llama TRAPPIST-1, en el cual hay 3 planetas que serían potencialmente habitables, y bueno, son los planetas E, F y G,
que son los que nos interesa estudiar, para evaluar el efecto de estos flares y superflares en la habitabilidad de estos planetas. Así que bueno, me despido y les agradezco mucho por la atención y también agradezco a mis colegas sin los cuales estos trabajos no serían posibles. Así que desde ya muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jimé, me encantó. Abrimos la opción para hacer preguntas. Si quieren pueden levantar la mano directamente con el link de reacciones o pueden escribir en el chat sus preguntas. Yo tengo unas cuantas, Jimé, porque bueno. desde chiquita mi amor era la astronomía y después me llevé a la biología y siempre me gustó esta cosa de duales, ¿no es cierto? De poder hacer sí, astrobiología. Pasa, no sé, buenísimo se te haya ocurrido hacerlo acá en Argentina. Yo te hago la primera pregunta y es sí, más filosófica que otra cosa, y después por ahí el resto de la gente que hace más preguntas biológicas. ¿Por qué se postula tanto la litopanspermia? O sea, ¿por qué tendría que estar originándose la vida en otro lado? No, en realidad no es que, o sea, es como una alternativa a decir, bueno, la vida se originó en la Tierra. Es una alternativa propuesta. No es que es la única hipótesis dentro de la astrobiología, por supuesto hay otras hipótesis que son las hipótesis que son más conocidas, que bueno, tienen que ver con las fuentes hidrotermales, claro, el mundo de ARN, todas esas también se estudian mucho dentro de la astrobiología, por supuesto. Esta solamente es una de esas hipótesis, y bueno, es interesante estudiar para descartarlo, para ver que sea factible, digamos, ¿no? Desde esos puntos de vista. Claro, podría ser complementario, digamos. O sea, podría ser complementario, también podría ser complementario, incluso también hay algo que no es la litopanspermia, porque uno no habla de microorganismos, pero sí se postula también que en el origen de la vida en la Tierra pudo haber afluentes de moléculas prebióticas del medio interplanetario, y eso pudo haber venido transportado, por ejemplo, en meteoritos. O sea, transporte de moléculas orgánicas, ¿no? Claro, en meteoritos. Eso también es otra de las hipótesis que, bueno, está dando vueltas, digamos, dentro del rango de posibilidades, dado que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Buenísimo. Bueno, abrimos las preguntas al resto de la comunidad. Claudio. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Súper interesante. Obviamente esto tiene un costado muy atractivo en sí mismo, más allá de la parte microbiológica, que da para muchísimas ideas y ciencia ficción, como decías vos. Pero no, bueno, yo como microbiólogo tengo que hacerte preguntas de las cosas que más por ahí cercano estoy, y tiene que ver con los experimentos que nos contaste al final. Sí. Y esa población de bacterias o de colonias que recuperan después de semejantes explosiones de luz. En realidad son tres preguntas juntas. La primera es si nos puedes comentar brevemente cómo es el diseño experimental, digamos, vos exponés, te pregunto obviamente sin haber leído nada, o sea, tratando de imaginarme cómo es el experimento. Vos exponés placas de Petri tapizadas con una cierta cantidad de bacterias y después contás cuántas sobreviven, o son suspensiones en medio líquido, en una capa delgada, de donde vos después haces recuento. Esa es la primera. A lo mejor lo dijiste y se me pasó. La segunda es... Sí, perdón. Así las tiro todas porque creo que están muy conectadas. La segunda es si probaste esas colonias, recultivarlas y volver a exponerlas a semejante cantidad de luz y a ver qué pasa.
Y la tercera es si pensaron, o ya lo hicieron, secuenciar algunas de esas colonias para ver qué tienen. Sí. ¿Sí? A ver si son similares o diferentes. O sí. Sí, si son exactamente, si son genéticamente similares o si hay idénticas, o mutaciones. si, Sí. claro, y qué mutaciones, y si son causadas Sí. por esta Claro. exposición, o si es una diferenciación fisiológica preexistente, que es lo que hace la resistencia. Bueno, disculpame que hice todo junto, pero creo que está conectado. Sí. No, bueno, respecto de la primera pregunta, quizás no lo expliqué bien, perdón, pero irradiamos en medio líquido, o sea, lo que hicimos fue tomar los cultivos celulares, los lavamos, por supuesto, porque queríamos sacar toda la parte orgánica del medio de cultivo que puede funcionar para apantallar el UV. Y lo que hicimos es irradiamos bajo agitación magnética, una agitación magnética suave, pero de esta forma tener digamos, una radiación que sea homogénea en la población de microorganismos, para que no sea que se irradian solo los que están por encima y los que están por debajo no. ¿Pero en una capa delgada de líquido? Sí, en una capa delgada de líquido. Bien. Y respecto a otro que decías de los experimentos que se podrían hacer, o sea, por ejemplo, tratar de recultivar, bueno, eso es algo que estamos haciendo, o sea, no puedo contar mucho, pero sí. O sea, pero no pretendía que nos adelantes cosas que no querés, pero básicamente si las pueden recultivar, si tienen características de crecimiento comparables a las en principio sí, las cepas madre, digamos. Hacemos recultivado, y sí, lo que tendríamos que evaluar es hacer hacer como esto que hicimos, pero bueno, después de la irradiación mostrar que efectivamente al recultivar eso se restablece, digamos, al nivel original. Eso es algo que estamos haciendo y que, bueno, planeamos también publicar. Y después lo otro que me decías de secuenciar, sí, eso sería muy interesante hacer, también lo tenemos en mente, no lo hicimos todavía, pero sí, es algo que nos gustaría hacer. Bueno, gracias. No, tengo muchas más, pero dejo el resto. Andrea. Sí, me toca. Jimena, muy linda la charla. Tal como dijo Laura, a mí siempre también me han fascinado todas estas cosas, y bueno, son preguntas que siempre uno se hace. Bueno, Claudio me robó varias de las preguntas que yo tenía. Yo también tengo una serie. Hay una que me quedó como una duda en relación a las alitas, que vos decías que se producen ese tipo de reservorios en donde los microorganismos se preservan. Ese tipo de preservación se da en forma de esporas, porque vos decís millones de años. Ahí no se produce división celular, evidentemente. Entonces, ¿cómo es que se preservan? Esa es una. La otra, me sumo a lo del interés, digamos, que planteaba Claudio recién en relación a la posibilidad de hacer estos recultivos para ver, digamos, como una evolución en esa radiación, porque si vos decís millones de años viajando, tiene que producirse ese fenómeno, pero el impacto que debe tener sobre el DNA, o sea, yo me imagino que esas bacterias deben tener mecanismos de reparación del ADN muy marcados, ¿no? Porque no tiene que producirse daños muy marcados en el DNA. Eso sería lo que tenía para preguntarte. Hay una serie de estudios que están hechos sobre estos mecanismos de litopanspermia que involucran microorganismos que forman esporas, como por ejemplo Bacillus subtilis. Eso es todo un área de investigación dedicada a la litopanspermia, que son los primeros trabajos de litopanspermia. Y después tenemos todo esto que son el tema de las alitas, y lo que preguntabas específicamente, estas alitas antiguas y cómo esos microorganismos hacen para subsistir tanto tiempo atrapados, millones de años. En principio, lo que se ha visto en todos estos trabajos es que esos microorganismos no estarían formando esporas, y que en realidad quizás entran en un estado de latencia. Es algo que no se sabe muy bien qué mecanismos fisiológicos, digamos,
poseen para poder subsistir durante tanto tiempo atrapados dentro de las salitas, pero en principio no serían microorganismos esporulantes. O sea, desde el punto de vista, estoy hablando desde el punto de vista de las saloarqueas, ¿no? Después podemos encontrar otro tipo de microorganismos que sí forman esporas. Hace poco también se encontró un trabajo, se hizo un trabajo en donde se encontró que un fenómeno un tanto curioso, que aparece que estos microorganismos, estas arqueas halófilas, lo que hacen es formar, es como que si la célula se segmentara y formara, por ejemplo, un bacilo, formara varios cocos más chiquitos. Y no se sabe si eso, digamos, podría ser algún tipo de mecanismo que les permite a estos microorganismos quizás subsistir en esas condiciones. Pero realmente es algo que no se sabe, pero en principio no estaría conectado a la formación de esporas en las arqueas halófilas. Y había otra pregunta más quizás que me habías hecho. Y con respecto al daño del DNA, si tienen pensado, digamos, estudiar algo en relación a los mecanismos de reparación del DNA, porque calculo que esas exposiciones están marcadas. Sí, digamos, eso también, sí, tenemos planeado hacer, ver, digamos, cómo eso impacta a nivel del ADN. En realidad, con respecto a esas colas que están en las curvas de supervivencia, ahí hay podría haber, en realidad no lo sabemos todavía, es algo que estamos estudiando, pero hay un mecanismo que se llama persistencia, que es algo que funciona a nivel epigenético. Entonces, realmente no sabemos si esto ocurre algo a nivel genético o si es algo a otro nivel, digamos, a nivel regulatorio, porque en esta persistencia uno parte de la idea que no tiene una población homogénea de microorganismos desde el inicio. Que hay microorganismos que están en cierto estado y microorganismos que están en otro estado, y lo que se dice comúnmente es como que es un seguro de vida que tiene esa población de microorganismos, o sea, hay una subpoblación que está en un estado en el cual la radiación no la afecta. Y se han propuesto distintos mecanismos, pero la persistencia es algo que no está completamente dilucidado. Para mí es algo fascinante realmente. Pero esos microorganismos son viables, a lo que me refiero es que el daño del DNA debe ser tan marcado, a pesar de que siguen vivas, después vos las cultivás y la viabilidad es normal. Sí, ahí sería muy interesante ver o sea, si hay muchas mutaciones, qué tipo de daño ha sufrido, si digamos, hay daños que están reparados, o si hay daños que han quedado en el ADN, y bueno, esos son daños que a lo mejor o sea, fisiológicamente no las afectan para seguir creciendo. Es toda una parte que sí, tenemos pendiente hacer. Buenísimo, gracias. Cecilia. Hola, buenos días. Hola. Bueno, primero que todo te quiero felicitar porque estuvo muy linda la charla, muy interesante. Y bueno, desde ya ofrecerte colaboración porque desde 2012 con Fernando Gómez, que tal vez lo conozca, es geólogo de la Universidad de Córdoba, estamos trabajando en aspectos también astrobiológicos y geomicrobiológicos de la puna y en estromatolitos. Y bueno, Fernando ahora se está focalizando en un lago en el sur, que es muy análogo al cráter de Jezero en Marte, así que se pueden hacer cosas interesantes cuando quieran. Bueno, yo tenía las mismas dudas que Claudio, que más o menos ya las contestaste, principalmente cómo hacían el experimento, si sobrevivían, las que sobrevivían, si eran viables, si se dividían, si estaban interesados en ver su genoma, qué cambios había en el ADN. Bueno, eso más o menos ya estaría como contestado.
quería preguntar, porque me llama mucho la atención de que te da lo mismo Pseudomonas que la arquea. Entonces, ¿cómo o por qué piensan que puede dar similar o un mismo resultado siendo organismos por ahí tan diferentes, y que en realidad las arqueas sí se ha relacionado por su tipo de pared, que pueden ser más o soportar más las condiciones adversas, pero en cambio Pseudomonas y más de humano es como que me llamó mucho la atención. Y también me llama la atención que soporten más que Deinococcus, que bueno, por bibliografía ha sido muy descrito que sobrevive a altas radiaciones. Es más, creo que la habían llevado a la estación espacial y ahí habían hecho algunas pruebas. Y bueno, y también en base a eso, si ustedes piensan que sus postulaciones sobre FLARE y superFLARE, si pudiesen llevar su cepa de estudio a la estación, si podrían responder mejor esas preguntas. Sé que puede haber algunos tipos de convenios en donde se llevan y se hacen los experimentos allá, en donde, bueno, se salvarían de la capa de ozono y de todo eso. Esa es una de las preguntas. Bueno, a ver si puedo responder todas las preguntas. Con respecto a lo que decías de el hecho de que Pseudomonas de una alcance, digamos, una afluencia más alta que Alóferax, bueno, sí es algo que nos llamó la atención y pensamos que a lo mejor puede deberse a una característica particular de esta cepa de Alóferax volcani. O sea, en realidad para poder llegar a una conclusión tendríamos que irradiar otro tipo de aloarqueas y ver si o sea, los resultados son similares o distintos. No podemos hacer ninguna afirmación con una cepa de aloarquea. Después, por otro lado, o sea, en realidad vemos los mismos mecanismos porque lo que suponemos es que hay un mecanismo que es general, que como les comentaba antes, por ejemplo, la persistencia o los fenómenos de agregación se pueden dar independientemente del tipo de microorganismo que se trate, son cosas generales que no dependerían digamos, del hecho de que sea una bacteria o una arquea. Entonces, bueno, de ese punto de vista es, digamos, más fácil de comprender por qué uno tiene el mismo fenómeno en un tipo de microorganismo que en otro. Después con Deinococcus radiodurans, vos me decías que sobrevivía menos que los microorganismos que nosotros habíamos evaluado. En realidad, ahí me gustaría hacer una aclaración que no es en realidad que sobrevive menos, solo que, como comentaba, los abordajes que se utilizan para estudiar la supervivencia de Deinococcus radiodurans, esa dosis letal 90, no es un parámetro que uno debería tomar en consideración, porque se considera solamente la parte exponencial de la curva, y como les mostré, si uno considera solamente la parte exponencial de la curva, obtiene digamos, dosis letales que son muchísimo menores a las que en realidad el microorganismo es capaz de sobrevivir. Así que desde ese punto de vista no podemos decir que Deinococcus radiodurans tiene menos tolerancia al UV que nuestros microorganismos, solamente que el abordaje a través del cual fue estudiado digamos, no es correcto. Y la última pregunta creo que era si podríamos llevarlo a hacer los experimentos o llevar los microorganismos a la Estación Espacial Internacional. Bueno, sí, o sea, en principio es posible y ya hay experimentos hechos en la Estación Espacial Internacional exponiendo microorganismos, pero bueno, a nosotros nos interesa más digamos, estudiar desde el punto de vista de los mecanismos más que desde el punto de vista de la exposición. Además de, por otro lado, estos experimentos tienen cierta ventaja respecto de los de la Estación Espacial Internacional, si bien son muy interesantes e importantes para hacer, que es que nosotros necesitamos de alguna manera generar cantidades de radiación que sean equivalentes a estos flares y superflares que vemos en otros planetas, y para eso necesitamos poder regular nuestra fuente de radiación, que es algo que no podríamos hacer en el espacio, porque bueno, tenemos el Sol y lo que está emitiendo el Sol en ese momento.
Entonces, bueno, desde ese punto de vista es mucho más conveniente trabajar en el laboratorio. Nuestros microorganismos están expuestos además a un rango de UVC, que no, o sea, que sería el que recibiría microorganismos que no están debajo de la capa de ozono, así que también desde ese punto de vista, digamos, no tenemos una limitación en cuanto a lo que queremos ver. O sea, son microorganismos que no están protegidos del UV. Así que bueno, creo que respondí todas las preguntas. Sí, buenísimo, gracias. Gracias. Aníbal. Bueno, gracias. La verdad que fue súper interesante. Me sumo a lo que dijeron los que preguntaron antes, y también creo que varias de las preguntas que tenía las fuiste respondiendo. Y también, bueno, como por ahí por la formación microbiológica nuestra, lo que nos interesó particularmente es la población, esa subpoblación que sobrevive al tratamiento con radiación, y tratar de buscar ahí a ver qué es lo que tiene. Ahora, si uno hiciera el paralelo entre esa población y la suposición de que es una subpoblación preexistente dentro de la población más grande, quizás uno lo que pierde de vista es que al irradiar a esa subpoblación también las está sometiendo a un agente mutagénico. Es decir, si uno aislara a esa población y la volviera a someter al mismo tratamiento, la volvería a mutar. Entonces no sería lo que surgiera del segundo tratamiento de radiación, no sería, uno esperaría que no sea lo mismo que lo que uno tenía en el primer tratamiento de radiación. Si pensamos que son mutantes, que son, digamos, mutantes resistentes que están en la subpoblación inicial. Entonces, una pregunta que a mí me parece que es importante responder es si esos son mutantes, o sea, si hay una condición genética, o si lo que está pasando es que hay algo no genético que está permitiendo que aumente la resistencia, como por ejemplo podría ser asociación entre bacterias, formación de exopolisacáridos que le den más cobertura, cosas por el estilo. Entonces, una cosa que también mientras hablaban se me ocurría es que, recordando por ahí experimentos muy viejos acerca de cuando se intentaba responder la pregunta de si las mutaciones son preexistentes o no a la gente de selección, digamos, uno de los experimentos que a mí siempre me pareció muy ingenioso es el de la prueba de la fluctuación, donde lo que hicieron fue a un cultivo grande subdividirlo en alícuotas pequeñas, con un muy pequeño número de células, y entonces a esas alícuotas hacerles el seguimiento de cuántas, por ejemplo, resistentes a fagos o resistentes a antibióticos aparecían, y ver si había una fluctuación estadística que indicara que la mutación había aparecido en las generaciones anteriores. ¿Qué pasaría si ese diseño experimental se aplicara a esto? Es decir, si ustedes, en vez de hacer la prueba con un cultivo con millones con qué sé yo, no sé cuántas unidades formadoras de colonia tendrán al inicio, pero supongo que deben ser del orden de 10 a la 8, 10 a la 9. Bueno, ¿qué pasa si ustedes hacen lo mismo, pero con pequeñas poblaciones en pequeños recipientes? No sé, me imagino en una plaquita de lisa, poner en cada fosa pequeñas poblaciones, someterla a la radiación y ver qué pasa en cada subpoblación. A ver si el número de supervivientes fluctúa o no. Si no fluctúa, entonces eso sería indicador de que hay alguna condición que no es genética, que podría ser lo que estaría determinando la tolerancia. Sí, nosotros creemos que en principio no es una condición genética, pensamos más que nos inclinamos más por el lado de la persistencia y por el lado de la agregación, o sea, algún mecanismo que esté agregando las células y haga que digamos, esas células queden apantalladas entre sí del UV. En realidad no sabemos, pero tendemos más a pensar que no es algo genético como es la resistencia. Pero bueno, es algo que hay que probar, ¿no? Por supuesto. Sí. Sí, sobre todo me parece que si fuera genético, lo perderías a la siguiente irradiación. Sí, ¿no? sí, O sea, en realidad sí, tal cual.
Sí, en realidad Oscar Opeso, que bueno, es uno de nuestros colaboradores, él bueno, es nuestro experto en fotobiología, él hizo unos experimentos en donde vio que digamos, este fenómeno se vuelve a repetir si uno vuelve a irradiar, ¿no? O sea, uno vuelve a ver esta cola, digamos, en la curva. O sea, que no sería algo que sería exclusivo de la población inicial de microorganismos, sino que si uno toma esos microorganismos, los de la cola, y los vuelve a irradiar, o sea, eso volvería a pasar en principio. Pero bueno, Por eso tener la misma distribución. Sí, hay que hacer más experimentos, sí. Y después otra cosa, por ahí abusando un poco del espacio, pero la última. Otra cosa que también me parece con este tipo de experimentos, como muchos otros, no te estoy diciendo a vos, sino que lo amplío incluso a experimentos como hacemos nosotros con plantas, por ejemplo. Que a veces uno utiliza un medio homogéneo y las condiciones son homogéneas. Y en la naturaleza las condiciones no son homogéneas, son heterogéneas. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si uno introdujera heterogeneidades, por ejemplo, que en vez de ser un medio líquido fuera, no sé, una capita de arena mojada o algo que tuviera, no sé, caminitos o cosas por el estilo? ¿Qué pasaría en ese sentido? Lo que pasa es que, o sea, sí, se podría hacer, pero nosotros lo que quisimos es evaluar la peor condición posible, porque, digamos, si uno obtiene supervivencia en una condición en donde realmente no hay ninguna posibilidad de apantallar, uno realmente responde, bueno, si hubiera inhomogeneidades, si uno agrega, no sé, partículas en suspensión y otro tipo de cosas, uno ya sabe que esas formas de vida podrían tener condiciones más beneficiosas, pero si aún en la condición más adversa esos microorganismos sobreviven, bueno, uno puede, digamos, decir que ese fenómeno es, digamos, generalizable a otras condiciones que serían menos adversas, ¿no? O sea, por ese motivo es que no introdujimos otras cosas, digamos, que puedan aportar inhomogeneidades. Posiblemente en la naturaleza lo que ocurre es que los microorganismos no estén en agitación, por ejemplo, que no haya una irradiación que sea homogénea, si uno piensa en una capa de líquido, que los que están más abajo queden un poco apantallados, y entonces eso sería más beneficioso, pero aún así, si eso no existiera, nosotros vemos que hay supervivencia. Eso quiere decir que en otras condiciones más beneficiosas también existiría esa supervivencia. Bueno, muchas gracias. Por nada. ¿Rosana? Sí, bueno, en principio, Jimena, te felicito, muy interesante, muy original el trabajo que estás haciendo con tu gente, con tu equipo. Y bueno, tenía algunas preguntitas que algunas ya las fuiste respondiendo, similares a las que te preguntó Andrea o varias personas recién, en particular sobre los mecanismos que subyacen a esa resistencia a las condiciones que ustedes exploran, en particular en Aloferax. ¿Vieron algo o estudiaron algo acerca de las bacterioruberinas, es decir, de esos carotenoides que tienen en la membrana, que son típicos? Es decir, hay indicios, o sea, hay trabajos antiguos, digamos, en donde se dice que justamente las albarqueas tienen esa pigmentación rojiza y esos carotenoides las protegen de la intensa radiación solar donde viven. Bueno, en este tipo de experimentos que ustedes específicamente las irradian, ¿han estudiado si el rol que podrían tener la presencia o el distinto nivel de bacterioruberinas como mecanismo de protección o de dar esa resistencia? No hicimos nada de eso, pero sí sería muy interesante bueno, porque hacerlo. está bien. No, nosotros por ahí justamente también como una posibilidad capaz de suministrarte cepas, porque tenemos cepas que tienen o nada de pigmento o distinto nivel de bacterioruberinas, cepas de Alofera. Sería muy interesante probar eso. Si les interesa probar, digamos, qué rol podrían tener en las condiciones en las que ustedes hacen los ensayos, si eso, en qué medida afecta el hecho de tener una mayor cantidad de carotenoides o no a estos fenómenos de resistencia que ustedes están estudiando.
Sí, Así que, sí, bueno. sería muy interesante hacer eso, así que bueno, después si quieres charlamos un poco. Porque bueno, sí, quizá ya te digo, tenemos cepas con distinto nivel de producción, desde nada de pigmento a Claro. concentraciones altas, y bueno, justo también es una de las cosas que nos interesaba explorar en base a las hipótesis que hay de que justamente estos compuestos le dan resistencia a la UV. Claro, líquida. sí. Sí, por lo que, yo no sé, capaz me tenés que corregir, pero, o sea, las bacterias, yo había leído acerca de las bacterias ruberinas, tenía la noción de que las bacterias ruberinas apuntaban más hacia al tema de los radicales libres que se formaban en las células a partir de la radiación ultravioleta. No, porque son carotenoides, en verdad son antioxidantes. También le dan estabilidad a las membranas. Claro. Porque están justamente insertos en las membranas de estos organismos. Y bueno, nada, por ahí si les interesa en algún momento explorar la participación de estos compuestos, bueno, tal vez podemos facilitarles esas cepas también. Estaría bueno, así que después hablemos después. Y con respecto a otro fenómeno que es la posibilidad de vivir en esos cristalitos de sal durante mucho tiempo, es cierto, nosotros también lo hemos observado porque se forman esos cristales en las placas que uno... Sí, se forman. Se forman, yo recién veía tus placas, es muy parecido a veces a lo que vemos nosotros en nuestros cultivos, y capaz que uno toma una placa que tiene varios meses o inclusive años, que está seca, y la ves que está seca y sin embargo el microorganismo está viable. Es verdad eso. Correcto, sí. Es súper interesante, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, te felicito, muy lindo. Gracias, muchas gracias, Rosana. Osvaldo. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarte por el trabajo, realmente sumamente interesante, y aparte te bancaste un montón de preguntas de microbiólogos. Algunas de las preguntas que te hicieron es prácticamente, creo que las compartimos entre todos. Fundamentalmente creo que está asociado a la reproducción o buscar condiciones en el laboratorio que un poco emulen lo que puede pasar realmente en tu condición, ¿no? Me parece que en esto también rescato una respuesta tuya, en el sentido que estás estudiando sobre vida en las peores condiciones, ¿no? O sea, como vos puntualizaste ahí, uno supone que los microorganismos no viven como organismos, células aisladas, sino formando aglomerados. Estos aglomerados, si están ligados a superficie o no, podrían formar biofilm, donde la presencia de matrices extracelulares podrían de alguna manera filtrar la penetración o no de radiaciones, y eso por ahí, en otras condiciones experimentales, tus resultados podrían cambiar también, ¿no? Pero me parece bien arrancar diciendo, bueno, en una suspensión microbiana se supone de células independientes, baja a altura, o sea, la penetración va a ser efectiva, total, como te preguntaba Claudio al principio. Yo encuentro sobrevida, encuentro persistencia, y en principio independientemente de cambios genéticos, ¿no? Así que me parece que hay un camino por delante sumamente interesante, ¿no? Hay montones de preguntas para hacer y contestar, tiempos de exposición de la radiación, y evidentemente después tratar de jugar con otras formas de crecimiento para estudios de resistencia. Y en ese sentido hay un montón de grupos que están trabajando sobre otros sistemas y demás, que por ahí para interacciones con vos pueden ser muy interesantes. Era más que nada todo este comentario, y bueno, y felicitarte, y sumamente interesante el trabajo. En principio, cuando vi astrobiología, no me pareció que iba a ser tan interesante, pero la verdad que fue muy bueno. Muy muchas lindo. gracias. Te felicito. Muchas gracias. Me quitaron la mayoría de las preguntas, pero tengo una que todavía me quedó, y voy a aprovechar para hacerla antes de darle de nuevo a Claudio, que si no me va a robar la pregunta, seguramente. Te hago dos preguntitas. Dentro de las subpoblaciones que se seleccionaron o que quedan después de la
de radiación alta. ¿Se fijaron a ver si había, por ejemplo, colonias que producían más pigmento? Por ejemplo, una de las cosas que se vieron es que algunas veces las pseudomonas se convierten en pseudomonas melanoníticas, o sea que empiezan a producir melanina, y eso en alguna parte favorecen a la patogenia en general, y en otras partes por ahí estarían protegiéndose de la luz UV. Y la otra pregunta, más que una pregunta, por ahí es un comentario. La luz UV, al producir los daños al DNA, activa RPOS, al menos en pseudomonas, que es lo que yo más o menos conozco. Activa RPOS, y el RPOS estaría activando también a las polimerasas de tipo 4, y que son las que producen errores de copia. Entonces, como que tal vez también no necesariamente tendrías un periodo como de estaticidad entre las bacterias o eso, sino que por ahí vos tenés una adaptación hacia ese tipo de mecanismo que favorece también la reparación de DNA después, porque activa RCA y activa un montón de cosas la luz ultravioleta. Entonces, por ahí, en bacterias donde vos tenés una subpoblación que estaría protegida por ahí, o por la agrupación, o por la síntesis de algún pigmento, o por ejemplo, nosotros lo que vimos en pseudomonas también es que el PHA, los polihidroxialcanoatos, protegen de la luz ultravioleta, protegen de un montón de estreses, y que tampoco está distribuido homogéneamente en la población. Entonces nosotros suponemos que por ahí algunos organismos que tienen este polímero acumulado produce una subpoblación dentro del cultivo general, y eso hace que algunas te sobrevivan más a una condición en las cuales la mayoría del cultivo muere. No sé si ustedes eso también lo miraron. A ver, la primera pregunta era la diferencia, si habíamos visto mayor producción de pigmentos en las colonias. En realidad nosotros no vimos, en principio no vimos nada, diferencias en la pigmentación o despigmentación o mayor pigmentación. Vimos colonias homogéneas, en general vimos colonias con la misma pigmentación, pero sí es cierto lo que vos decís acerca de pseudomonas. Nosotros después, o sea, cuando nosotros elegimos pseudomonas y después hicimos todo el trabajo, y después nos dimos cuenta que en pseudomonas estaba todo este tema de los pigmentos que mencionás, que bueno, podrían realmente tener influencia en esta capacidad que tiene pseudomonas de, digamos, de tolerar estas altas cantidades de UV. Lo de los PHA, creo que me habías dicho, PHA serán, polihidroxialcanoatos. Sí. Eso no lo vimos, y es algo que a mí me interesaría evaluar, por ejemplo, qué es lo que pasa con la producción de polihidroxialcanoatos. Eso es algo que tengo ya pensado de hace bastante. Me interesaría ver cuál es la producción en función de la exposición al UV. Si hay mayor producción de polihidroxialcanoatos, por ejemplo. Es algo que me interesaría ver y no lo hicimos. Y una última preguntita mía, además de pseudomonas, ¿por qué no probarías o no te gustaría probar con algún tipo de fotosintética, por ejemplo? Que ya viene con pigmento, ya utiliza la luz como fuente de energía. Sí, no lo puse como parte de los experimentos futuros, pero sí, también está dentro de... Tenías planeado el uso de fotosintéticas. Sí, porque aparte tenés fotosintéticas que también se bancan alta salinidad y esas cosas que te cubriría dentro del grupo de las bacterias, te cubriría bastante de lo que vos estás mirando. Sí, también queremos. También te ofrezco la parte de polihidroxialcanoatos, ya sabés, nuestro laboratorio te ofrecemos. Sí. Después hablamos también. Dale. Sí, obvio. Dale. Entonces, ahora sí, Claudio. Sí.
Bueno, disculpa, Ximena, que te estamos exprimiendo, ya es re tarde. No, yo retomo en relación a mi pregunta original, los comentarios de Aníbal, y un poco de empirismo, y sin conocer otra vez los detalles experimentales. Yo estoy más tentado a pensar en que este fenómeno de supervivencia tiene que ver con una cuestión física, digamos, de protección, porque me parece a mí que la cantidad de radiación que reciben estas bacterias en tus diseños experimentales es muy grande, y nosotros sabemos que si en placa de Petri ponemos un tapiz de bacterias durante 15 minutos en el flujo laminar expuestos al UV, no queda ni una colonia. Entonces, a lo mejor me equivoco, pero la cantidad de radiación y de tipo UVC que reciben las bacterias en tu diseño es muchísimo más alta. Desde el punto de vista de la supervivencia, a esa cantidad de radiación no debería sobrevivir ninguna, ¿no? Sí, sí. Entonces, es lo que esperaba. Yo esperaba, claro. Dije, bueno, a 8 con más pico, dije, bueno, acá sí, pero en 98 esperaba no ver nada. Claro, para mí eso es lo que sugiere a pensar fuertemente de que hay algún tipo de protección, obviamente inespecífica y preexistente, como puede ser agregados, o como decía Aníbal, algún tipo de composición particular de exopolisacárido, que a su vez agregada a las células protege a las que están más en el centro, y que eso es algo esporádico, digamos, o sea, es algo que en la condición, digamos, de cultivo, viene del cultivo, pero no es masivo, sino que claro. Es algo esporádico. Entonces, desde ese punto de vista, yo, obviamente esto me parece súper fascinante, pero me estaría tentado a pensar a ir por ese lado, ¿no? A ver, tratar de pescar, sí. Digamos, esas cosas preexistentes, esas formas de protección preexistentes. Y por otro lado, si no me acuerdo mal, esto era un comentario, porque mencionaban, por ejemplo, la posibilidad de este pigmento. Si no me acuerdo mal, al menos la cepa PA1 es la que ustedes utilizaron, ¿no? No, nosotros usamos una cepa TCC. Bien. Bueno, entonces no sé. No, porque si era PA1, esa no es melanocítica, esa no produce melanina, así que ahí se podría descartar la producción. Claro, no. Me olvidé de incluir los números de las cepas, de hecho. Bien. Pero es una cepa TCC, ahora no me acuerdo el número, pero no es PA1, no. Bien. No, nada, ese era el comentario, no más. Gracias. No, a vos. Bueno, no hay más preguntas, igual hubo un montonazo de preguntas, eso demuestra el interés que la sociedad tiene con respecto a tu tema, Jiménez. Y te agradecemos muchísimo la paciencia, la actitud, y que hayas aceptado estar en nuestra última charla Samige del año. Aclaramos que el año que viene seguimos con nuestro seminario Samige web. Y bueno, muchas gracias, y gracias a todos los que estuvieron acá participando y haciendo preguntas y ofreciendo sus colaboraciones. Nos estamos viendo entonces. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que termine Muchísimas muy bien el año. Gracias. Buen año. Chao. Saludos. Gracias. Chao. Hasta pronto.